Jubilados. 20 de agosto, histórico triunfo en el Congreso. Aprueban el 7,2% de aumento más, el bono de 110.000 pesos. Con el Congreso, decidido a darle la espalda al veto presidencial, este 20 de agosto se convierte en una fecha histórica para los jubilados y pensionados. Tras semanas de incertidumbre y de idas y vueltas, se encamina la aprobación definitiva del aumento del 7,2%, junto con un bono extraordinario de 110.000 pesos que traerá un alivio concreto al bolsillo de quienes más lo necesitan, marcando un triunfo legislativo que promete cambiar el ánimo de millones de adultos mayores que hace tiempo esperan una buena noticia. Apóyanos como siempre con tu me gusta en este video, suscríbete al canal y te invitamos a que te unas a la comunidad de jubilados y pensionados más grande de Argentina, apretando el botón que dice unirse. Como podés ver en pantalla. En pantalla podés ver que confirmaron desde el Congreso que este miércoles 20 de agosto van a volver a aprobar el aumento con bono para los jubilados y pensionados de ANSES en Argentina. El presidente Javier Milei, con su veto de hace una semana atrás, lo que hizo fue devolver el proyecto al Congreso que este 20 de agosto los diputados y senadores con sus 2 de 3 van a aprobar el aumento con bono para que la mínima jubilatoria supere los 440.000 pesos mensuales a partir de septiembre. Este aumento con bono también va a alcanzar a todos los jubilados y pensionados de ANSES en Argentina. Te contamos y te explicamos todo. Por eso te pedimos que te quedes hasta el final de este video. El próximo 20/08/2025, la Cámara de Diputados llevará adelante una sesión especial que promete ser de las más trascendentes del año, no solo por la cantidad de temas que figuran en el temario, sino sobre todo por la expectativa que genera entre millones de jubilados y pensionados de la ANSES que esperan una mejora concreta en sus saberes. El punto más sensible de la jornada está relacionado con el aumento del 7,2%, junto con un bono extraordinario de aproximadamente 110.000 pesos para quienes cobran la jubilación mínima, una medida que había sido aprobada en el Congreso pero que luego fue vetada en su totalidad por el presidente Javier Milei a través del decreto 534/2025. Ese veto, que en los hechos representó un freno a un alivio económico largamente esperado por los sectores más vulnerables del sistema previo, obligó a que el proyecto vuelva al Congreso para ser tratado nuevamente. Lo que ahora se debate es la posibilidad de que diputados primero y el Senado después aprueben otra vez la iniciativa, con las mayorías especiales que exige la Constitución para dejar sin efecto un veto presidencial. El oficialismo, con Javier Milei a la cabeza, considera que la medida es insostenible para las cuentas fiscales, pero la oposición logró unificar posiciones y todo indica que cuenta con las 2/3 de los votos, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta. Si se confirma este escenario, el proyecto se convertirá en ley, más allá de la resistencia del Poder Ejecutivo, y eso significará que los jubilados y pensionados de haberes mínimos recibirán un incremento real en sus ingresos, acompañado de un bono que en la práctica puede marcar la diferencia a la hora de pagar remedios, alimentos o servicios. En un contexto de inflación persistente y pérdida de poder adquisitivo, la importancia de este debate no se agota en una cuestión técnica o legislativa, sino que está directamente ligada a la vida cotidiana de quienes perciben los sueldos más bajos. En los últimos meses el deterioro del poder de compra de los jubilados fue notorio, y el bono extraordinario junto con el aumento del 7,2% representan una forma de compensar parcialmente ese golpe al bolsillo. Es por eso que la sesión del 20 de agosto se vive con tanta expectativa, porque de su resultado dependerá, si finalmente se concreta, esa ayuda adicional que para millones de personas mayores no es un privilegio, sino una necesidad urgente. Al margen de este tema central, el temario de la sesión incluye otros asuntos de peso, como la discusión sobre la prórroga de la moratoria provisional, la declaración de emergencia por discapacidad, la distribución de los fondos nacionales a las provincias, la investigación sobre criptomonedas y la eliminación de fideicomisos y fondos especiales. Sin embargo, está claro que todos los focos estarán puestos en lo que suceda con los jubilados, porque es ahí donde se juega una pulseada política que puede marcar un antes y un después en la relación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Si la oposición logra imponer su mayoría calificada, no solo se garantizará un aumento inmediato para millones de beneficiarios,
sino que también quedará demostrado que existe un límite concreto a los vetos presidenciales cuando se trata de derechos sociales básicos. De esta manera, la sesión del 20 de agosto es mucho más que una discusión parlamentaria, es una fecha clave para el presente y el futuro de quienes trabajaron toda su vida y hoy dependen de la seguridad social para subsistir. La posibilidad de que se apruebe el aumento con el bono extraordinario de 110.000 pesos, pese al rechazo de Javier Milei, se convierte en una buena noticia para los jubilados y pensionados, porque abre la esperanza de contar con un ingreso más digno y suficiente para enfrentar los desafíos de la economía diaria. La situación que se abre con este nuevo aumento y el bono extraordinario no es solo una cuestión de números fríos en una planilla, sino que se convierte en un cambio muy esperado y necesario para la vida cotidiana de millones de jubilados y pensionados en la Argentina. Con la aprobación del incremento del 7,2% y la elevación del bono mensual de 0 a 110.000 pesos, la jubilación mínima superará los 440.000 pesos mensuales, lo que implica un salto que, aunque no alcanza para compensar todo lo que se perdió en los últimos meses por la inflación y el encarecimiento generalizado de los alimentos y los medicamentos, sí representa un alivio inmediato para quienes más sufren. La falta de recursos, esta combinación de aumento más bono, no es un regalo ni un privilegio, sino una forma de reconocer que los adultos mayores, después de toda una vida de trabajo y aportes, merecen un ingreso digno que les permita cubrir necesidades básicas sin la angustia constante de no llegar a fin de mes. Además, la emergencia en discapacidad, que también está en tratamiento, abre un horizonte de ayuda ampliada para pensionados, beneficiarios de pensiones no contributivas y quienes cobran la pensión universal. Para el adulto mayor, estos sectores, que muchas veces se encuentran aún más desprotegidos que los jubilados tradicionales, podrán acceder a más acompañamiento del Estado en un contexto donde cada peso cuenta y donde los costos de tratamientos médicos, insumos específicos y asistencia diaria suelen ser imposibles de afrontar con ingresos bajos. El hecho de que en la misma sesión se discutan tanto la mejora en los saberes previsionales como una cobertura especial para quienes enfrentan mayores dificultades demuestra que el Congreso está tomando conciencia de que la situación social de los jubilados, pensionados y personas con discapacidad no puede seguir siendo relegada ni postergada. Lo que convierte todo esto en una buena noticia no es solo el resultado inmediato en los haberes, sino el cambio político que se está gestando. Cada vez son más los diputados y senadores que deciden apoyar a los jubilados y pensionados, aún sabiendo que eso implica enfrentarse al poder ejecutivo. Esta anteción de consensos en el Parlamento revela que existe una sensibilidad creciente frente a la difícil realidad que atraviesan los adultos mayores, quienes padecen el deterioro del poder adquisitivo con más crudeza que el resto de la población, porque dependen de ingresos fijos y no tienen posibilidades de generar recursos extra. La oposición ha logrado unir fuerzas y alcanzar la mayoría especial necesaria para dejar sin efecto los vetos de Javier Milei, y esa capacidad de organización política se traduce en un mensaje contundente. Los jubilados no están solos, y el Congreso está dispuesto a ponerles un freno a las medidas del gobierno cuando éstas lesionan derechos sociales básicos. La combinación de la suba de la mínima por encima de los 440.000 pesos, el salto del bono a 110.000 pesos mensuales y la declaración de la emergencia en discapacidad constituyen un conjunto de medidas que no solo mejoran el presente inmediato de los beneficiarios, sino que también marcan un cambio de clima político y social. Es una señal clara de que hay una mayoría legislativa que entiende la urgencia de recomponer los ingresos de los adultos mayores y que asume la responsabilidad de garantizar que nadie quede desamparado en los momentos más difíciles. Para los jubilados, pensionados y personas con discapacidad, este 20 de agosto puede convertirse en un día de alivio y esperanza, porque lo que está en juego no es simplemente una cifra, sino la posibilidad de vivir con un poco más de dignidad y tranquilidad.